Hola, muy buenas tardes a todos. Ya noche, 7 de la noche. Muchísimas gracias por regalarse ese espacio en compañía, pues acá de todas las personas interesadas en aprender un poquito o refrescar información acerca de un tema en especial. Hoy con nosotros con SICA, el tema es de protección de fachadas, cómo prevenimos las humedades al interior del hogar, ¿vale? Mi nombre es Oscar González, soy ingeniero de SICA, trabajo hace 5 años en la compañía y tengo más de 15 años de experiencia en temas relacionados con químicos de construcción, que es el negocio en el que estamos y del cual es el tema de la capacitación de hoy, ¿vale? Entonces vamos a ir arrancando. Si alguien tiene alguna duda, la pueden escribir en el chat y yo por algunos momentos voy a echar una revisadita si alguien tiene una duda por ahí, ¿vale? Entonces vamos a ir arrancando. Segundo acá activo puntero. El agua es alegría. El agua es belleza. El agua es amor. El agua es poder. El agua es vida. Disfrute la belleza del agua manejándola. Puede confiar en nosotros para proteger su casa desde el sótano hasta la cubierta con soluciones impermeables SICA. SICA, construyendo confianza. Vale, entonces pues el video nos habla del tema de que disfrutemos el agua, ¿cierto? Y es un tema en donde pues todos tenemos que ver con esto, ya que de alguna manera, en mayor o menor grado, en algún momento nosotros, algún familiar, algún conocido, o por efecto del mismo trabajo que desempeñamos, pues en algún momento hemos tenido una necesidad respecto de alguna humedad que se nos pueda presentar en nuestra vivienda, en nuestro trabajo, en algún sitio. Entonces, entonces, la invitación es a que disfrutemos el agua y para eso, pues contemos con las soluciones de SICA para que tengamos una buena protección. Vale, entonces, el tema de hoy pues tiene que ver mucho con las fachadas y algún par de temas que van transversales a esto y que pues básicamente son las zonas donde vivimos. Acá, pues digamos, esta transmisión la hacemos desde Bogotá. No sé qué tantas personas nos acompañen desde Bogotá, pero Bogotá tiene una particularidad, al igual que muchas de las ciudades, en donde, en donde muchas de las fachadas, como en esta foto que estamos viendo acá, pues tienen un componente muy grande en ladrillo a la vista. Y pues hablamos que la fachada, pues básicamente, ¿qué es? Pues es un plano, ¿cierto? Un plano externo de una construcción y que además tiene un punto muy importante que es la parte estética, ¿vale? Tanto la parte estética, un edificio que pues sea agradable o más o menos agradable según los diseños, y aparte pues la fachada nos da protección a todas las personas que están utilizando una edificación determinada. Y pues básicamente las fachadas es necesario mantenerlas lo mejor posible porque, como decíamos, tienen un componente estético muy importante y también de protección para nosotros. Una de las principales características que debe cumplir una fachada es que pues, debe tener un grado de impermeabilidad, debe tener una estética en los materiales, la superficie debe ser pues, fácilmente lavable y también de mantener en el tiempo. De nada o no nos sirve de mucho que tengamos una fachada, que tengamos que estarle haciendo mantenimiento muy seguido, más que pues digamos si es una estructura de una vivienda, de una edificación de propiedad horizontal, por ejemplo, en donde pues son muchas de las personas que la habitan, pues usualmente pues puede generar muchos sobrecostos si el mantenimiento se hace muy frecuente. Temas como opciones que tenemos para las fachadas también, vemos acá ya una imagen
de unas fachadas de unos edificios en donde ya tienen color, y digamos que pueden tener muchas texturas, en algunos casos pueden tener texturas. Las ventajas de las texturas es que en cierta forma pueden llegar como a mimetizar un poquito algunas imperfecciones que pueda tener una fachada, em, y que a lo largo pues del tiempo pues también deben tener una condición de impermeabilidad para protección de la misma edificación. Entonces, para estos casos tenemos algunas referencias de sistemas como son el Cicacolor F, el Cicacolor C, el Cicatransparente para algunos casos y unos acabados texturizados. Digamos que son varias de las opciones que tenemos para hacer una protección de una fachada. Y también pues aquí ya enfocándonos con los temas de ladrillo a la vista, y algunos tipos de fallas que se pueden presentar, pues digamos que muchas veces cuando una fachada que tiene ladrillo a la vista tiene alguna falla, pues tiene que ver están muchas veces asociadas a temas como por ejemplo los asentamientos de la estructura. Cuando una estructura está recién construida, es normal que tenga ciertos niveles de asentamiento. Eso pues viene incluido, digamos, o previsto dentro de los cálculos de de los estudios previos con los ingenieros calculistas. Entonces hay unos asentamientos que vienen, digamos, previstos que vayan a suceder en los primeros años de vida de la estructura. Y pues cuando son asentamientos, digamos, homogéneos, que la estructura se asienta de forma pareja, digámoslo así, en toda la base del edificio, pues digamos que usualmente no hay inconveniente. El tema es cuando los asentamientos son diferenciales, es decir, que una parte de la estructura se asienta más que en la otra. Usualmente cuando sucede eso, pues mm, es muy factible que podamos visualizar o tener un efecto visual, que básicamente son unos temas de fisuras que se pueden generar en algunos de los elementos y como en este caso, por ejemplo, las fachadas. Entonces, cuando hay asentamientos diferenciales, de pronto se puedan observar estos tipos de fisuras en las fachadas. En hay otros temas que intervienen para para las fallas en las fachadas, como son las exposiciones a la intemperie, ¿no? Entonces, no todas las fachadas se comportan de la misma manera, ya que varía de acuerdo a su grado de exposición o a su nivel de exposición. Entonces, podemos tener un edificio como por ejemplo aquí el de la foto, que se ve una zona como tranquila, que incluso tiene unos árboles cerca. Es una zona que, digamos, tiene como unas condiciones más o menos estables, ¿cierto? Pero, por ejemplo, puede ser un edificio, otro caso, un edificio que esté tal vez ubicado frente a una avenida muy transitada por muchos camiones, en donde sea también una zona tal vez muy lluviosa. Entonces, pues tanto el efecto del smog de los vehículos, de la exposición también tal vez muy alta a la humedad, pues van a hacer que una fachada en una estructura como esa, pues tenga un deterioro más rápido que en una fachada de un edificio que tenga unas condiciones como más tranquilas, más constantes y sin tanta exposición agresiva. Digamos que para los casos en donde las fachadas son con ladrillo a la vista, básicamente el sistema de tratamiento para, para estas fachadas consiste en unos productos que son el Cica transparente, el limpiador rinse y el Cica látex. Son, digamos, como los básicos. Acá también agregar también los sellos, como son los Cicaflex, para los temas de las fisuras que se puedan presentar en una fachada. Esto, digamos que en condiciones normales, en condiciones usuales, de acuerdo cada obra, cada tipo, cada necesidad, cada proyecto, pues es un tema particular y pues seguramente hay que realizar una valoración si pueda requerir algún otro sistema
adicional, ¿vale? Pero en general, digamos que estos son como los productos que casi siempre son requeridos. Hay otro escenario en donde podemos tener una fachada con concreto a la vista. Algunos edificios pues se hacen mucho con este tipo de acabados en donde no se ve el ladrillo, no se ve, digamos, un tema de alguna pintura o algún acabado texturizado, con, sino que son acabados en concreto. Entonces, digamos que en estos casos, em, el concreto pues es una superficie que es porosa también, es una superficie porosa y pues hay que protegerla. El concreto también puede ser protegido con un hidrófugo, como un Zika transparente. La diferencia usual en una superficie de concreto frente a una superficie como un ladrillo es que pues el concreto tiene unos poros pues más abiertos y usualmente pues consume un poco más de producto. Entonces, pero pues básicamente los principales productos que se utilizan igualmente para una fachada que tenga mucho concreto, pues terminan siendo casi que los mismos. Entonces, el Zika transparente, el Zika látex y el Zika color C, si tal vez en algunas áreas pues desean colocarle color, pintura. Entonces, básicamente, em, el Cicacolor C, que es un recubrimiento acrílico que tiene una muy alta resistencia al, al, al- a los rayos UV. También tiene una muy alta resistencia a el smog de los vehículos, a la polución que puede haber, tiene una resistencia muy alta y es un producto que tiene una adherencia extrema y muy durable en el tiempo, ¿vale? Y pues el Zika Latex, que es un mejorador de adherencia, que seguramente será requerido en algunas partes donde se requieran reparaciones puntuales. Como hablábamos, también hay unas opciones que son de fachadas que son, le podemos decir fachadas pintadas. El desgaste pues también suele suceder, digamos que en estas fachadas que son pintadas, pues digamos que el principal deterioro es porque la apariencia del color, del tono que tiene o que tenía inicialmente, pues se va perdiendo con el tiempo. Entonces también pueden aparecer algunas fisuras y también pueden de pronto aparecer algunas zonas en donde el pañete de pronto se pueda soplar por efecto de alguna humedad que puede ingresar por alguna fisura o por las esquinas de las ventanas, puede empezar a generar algún deterioro. Entonces, pues básicamente cuando son fachadas que están pintadas, pues el producto principal es el Cicacolor C, y el Impermur en algunos casos como un consolidante de la, de la fachada en las áreas donde está el pañete. Entonces, básicamente es una de las opciones también para manejar en estos casos. Otro caso que tenemos son los prefabricados. Entonces, pues digamos que los temas de diseños arquitectónicos que pues cada vez son más diversos y hay más como inquietud y opciones ingeniosas que surgen, pues surgen diferentes tipos de acabados. Dentro de eso podemos incluir lo que tiene que ver con piedras naturales, con vidrio, con algunos materiales cerámicos, y que también pues deben ser protegidos, ¿vale? Entonces, las fachadas, por ejemplo, con piedra, también se pueden proteger una fachada en piedra, también se puede proteger con un hidrófugo. A veces de pronto vemos algunos muros o algunos muros perimetrales que son hechos como en piedra y pues son muy bonitos, pero con el tiempo pueden ir obteniendo como un acabado, como una apariencia como la que vemos acá en la foto, un poquito como negruzca, pues del efecto del agua que con el tiempo y el polvo que se va acumulando, pues va generando como un acabado un poco no tan agradable. Entonces, a estas piedras pues también se le puede proteger con un hidrófugo como es el Zika transparente
para que, pues, como lo vamos a ver más adelante, repela el agua y la absorción no sea, eh, no sea un elemento que genere este deterioro como lo estamos viendo. Para los temas de los sellos también son importantes. Los sellos que podemos hacer con siliconas o con poliuretanos. Las siliconas son las Cicasil y los poliuretanos los Cicaflex. Otros tipos de fachadas son los sistemas livianos y pues cada día pues son más usuales, se ven mucho em, porque pues facilitan mucho la ejecución, se vuelven más rápido los procesos constructivos, se le coloca menos peso a la estructura, entonces digamos que tiene bastantes beneficios, además que también se les puede dar diferentes formas de una manera mucho más fácil que un acabado en concreto o en ladrillo o en mampostería. Entonces, pues ese es uno de los atractivos. Y para estos tipos de fachadas con sistemas livianos, pues hay unos elementos que son bien importantes, como son las juntas, las uniones entre los paneles, ¿sí? Esas juntas pues hay que también tratarlas, revisarlas, y hay básicamente dos productos que se utilizan mucho para este tema de las uniones. Uno que es el Cicadur Panel. El Cicadur Panel es básicamente un producto que es epóxico que viene en dos componentes y se utiliza para unir dos láminas para que queden muy bien unidas y no se vayan a mover, no se vayan a desprender una de la otra. Sin embargo, como son estructuras livianas y que están sometidas a mucho movimiento, también cada cierto número de paneles, de láminas, hay que dejar una junta flexible. Estas juntas flexibles pues se rellenan con un producto flexible y es con un Sikaflex y el, pues, es el más recomendado, son el Sikaflex AT Connection. Pues digamos que usualmente en este tipo de trabajos pues hay unos diseños, hay unas recomendaciones, hay unas especificaciones donde indican cómo y dónde se deben hacer este tipo de uniones, dónde deben ser unas uniones rígidas y en dónde deben ser unas uniones flexibles, ¿vale? Entonces, pues son como indicaciones un poquito generales, pero importante que las tengan en cuenta si, si de pronto tienen cercanía con este tipo de proyectos, ¿vale? Cuando tenemos estas fachadas que son en sistemas, con sistemas livianos, pues el acabado se lo pueden hacer con un estuco acrílico que es resistente a la intemperie. Entonces tenemos nosotros el estuco acrílico que sería el producto más recomendado, más idóneo para estar en exposición a la intemperie. Sin embargo, pues todos los estucos tienen que tener una protección encima, ¿cierto? Tienen que tener una pintura, una capa de sacrificio que además tiene un componente pues estético y de color. Entonces, pues el Cicacolor C cumple esa función, que como les decía, pues es un recubrimiento para exteriores que es impermeable, resiste muy bien todas las inclemencias de la intemperie, la lluvia, los rayos UV y, los gases que pues generan los vehículos, el smog. Vale, no sé si de pronto en este momento hay alguna inquietud, va a mirar acá el chat, parece que está todo bien. Vale, entonces, protección de superficies con hidrófugos. Entonces, básicamente, dentro de este tema de las protecciones con hidrófugos, vamos a empezar hablando de de algunos fenómenos que suceden en las fachadas. Entonces, en las edificaciones más del 50% se relacionan directa o indirectamente con la humedad. Es decir, siempre una edificación vamos a tener algún tema de humedad, bien sea por un lado o por otro lado, una exposición por la humedad por alguna zona.
Y la humedad, digamos que nos genera un efecto, uno de los efectos que nos genera es que cuando una fachada, por ejemplo, para ser más particular, cuando una fachada está en contacto con agua, con la lluvia, esa humedad que se va generando, si no hay una protección, esa humedad va ingresando dentro de esa fachada. Entonces, imaginémonos una fachada, bien sea en ladrillo, en ladrillo a la vista, o bien sea una fachada que esté eh, en pañete con alguna protección de pintura. Si no está bien protegida, el agua, esa humedad va ingresando dentro de ese cuerpo em, y nos va a ir generando internamente unos daños. Uno de estos daños es que el muro como tal se puede empezar a llenar de agua y nos puede generar humedades hacia la parte interna de la edificación. Y pues que nos genere humedades hacia la parte interna de la edificación, bien sea una vivienda, una habitación, pues nos empieza a generar y a deteriorar un poco la calidad de vida que podamos tener dentro de nuestra vivienda. Si esa agua, si esa humedad está en contacto con una fachada, por ejemplo, en concreto, pues esa humedad va a ir migrando por la parte del concreto, va a ir ingresando en la masa del concreto, en algún momento va a llegar al acero y cuando llega al acero nos va a generar una corrosión. Y pues esta corrosión, pues digamos que va a tener unos efectos a largo plazo, ya que ese hierro corroído pues empieza a generar un proceso de oxidación y después de que un hierro se empieza a oxidar, él empieza a aumentar de volumen, a hincharse, ¿sí? A hincharse, hincharse, hincharse. Y como él está comprimido, está envuelto dentro de una masa de concreto, al no tener más opción, el concreto, el acero, él trata de aumentar de volumen, el concreto lo comprime y lo que termina sucediendo es que entre los dos el más débil es el concreto, entonces se termina fisurando el concreto. Entonces es un efecto que sucede con frecuencia, la verdad, por falta en muchos casos, de las protecciones adecuadas para el concreto. Y pues obviamente pues esto ya nos genera un deterioro en el aspecto, ya pues una edificación pues ya no se ve igual cuando tiene unas afectaciones por humedad. Vale, entonces básicamente entonces lo que buscamos es generar una superficie que sea impermeable y aquí la imagen de los pingüinos es básicamente porque los pingüinos tienen una particularidad, es que sus plumas son supremamente impermeables y pues ellos también se mantienen haciendo como un, 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 un trabajo de estarse limpiando en las plumas y eso también les genera un tema de impermeabilidad en el cuerpo y por eso pues se adaptan también a esas condiciones extremas y estar también en el agua. Entonces, el tema de la impermeabilización en estas capas exteriores, pues es muy importante para proteger también una estructura, ¿vale? Así como lo hacen los pingüinos. Perdón. Para este tema, entonces, de temas de protecciones, pues SICA tiene algunos productos que son hidrófugos y básicamente enfocados en lo que vimos para protecciones de fachadas en ladrillo, para protecciones de piedras, para protecciones de concretos, fachadas en concretos, y también para protecciones de pañetes, de pañetes. Mm, no es usual tener un pañete expuesto a la vista, pero en algunos casos puntuales puede suceder. Recuerdo un caso de una edificación en donde era un diseño de unos arquitectos, donde unas zonas iban en ladrillo, otras zonas iban en concreto y otras zonas iban con pañete expuesto, sin ninguna pintura adicional, sino el pañete expuesto. Entonces, el pañete también, también se puede impermeabilizar con un Cica transparente. Y acordándome de este caso, me gustaría hacerles una pregunta. Entonces, ese edificio tenía tres tipos de acabados en la superficie, en la fachada.
una zona con ladrillo a la vista, una zona con concreto, ¿sí? A la vista, y otra zona con pañete, ¿sí? Con pañete, pañete. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de estas tres superficies creen que necesite colocar más producto por efecto de la absorción de la superficie? Es decir, ¿qué superficie de las tres es más porosa y absorba más producto para lograr una impermeabilización de esa superficie? ¿El ladrillo a la vista, el concreto o el pañete? Me gustaría que de pronto me compartieran para ver un poquito, para interactuar un poquito con ustedes. Entonces tenemos tres superficies, ladrillo a la vista, concreto y pañete. ¿Cuál de las tres creen que tiene mayor absorción de producto de cica transparente? El pañete, el concreto, el concreto. ¿Quién dice otra cosa más? El revoque, ¿cierto? El pañete. ¿Quién más? Concreto, concreto. Bueno, entonces la pelea está como entre ladrillo, entre... Ah, bueno, aquí dice ladrillo. Ok, alguien dice ladrillo. Vale, el quinto. Entonces, bueno. Entonces, todo es muy relativo, ¿vale? Todo es muy relativo, ya que podemos tener algunos ladrillos que tengan el poro muy abierto. Entonces nos vamos a tener una absorción muy alta. También puede suceder lo mismo con el concreto. Puede que tengamos concretos que no quedaron tan, que de pronto el arquitecto quiso un acabado no tan liso, no tan acabado, sino un acabado rugoso. Entonces tendría una absorción muy importante de producto, ¿vale? Y pues un pañete también puede darse el caso de que haya un diseño especial, porque lo puede haber, en donde la granulometría de ese pañete sea muy fina y digamos que controle mucho mejor, tenga un mejor acabado y pues el consumo de cica transparente hidrófugo pues sea menor, ¿cierto? Entonces se vuelve un poquito relativo. ¿Cuál es la recomendación? Que siempre para cuando vayamos a hacer este tipo de trabajos de protecciones de hidrófugos sobre una superficie, es importante hacer una prueba previa antes de arrancar con todo, hacer una prueba previa para estimar el consumo que tú vas a tener sobre una superficie, ¿vale? Entonces, haces una prueba, si tú tienes sobre ladrillo, haces una prueba para ver qué consumo tienes. Si es sobre un concreto, haces una prueba para ver qué consumo tiene. Y si es sobre un pañete, también haces una prueba para ver qué consumo tiene, ¿vale? Entonces, digamos que esa es la respuesta como correcta. Es depende, depende y es necesario hacer unas pruebas. Mm, Como les decía, puede haber concretos que tengan un acabado rugoso y pues ya va y la absorción va a ser mucho más alta que un concreto que tenga un acabado muy fino, muy bien acabado, que le hayan colocado un muy buen plastificante, que le hayan colocado un muy buen desmoldante. Entonces, estos pues van a tener una superficie muy acabada, pero si lo vamos a dejar, digamos, rugoso y expuesto, pues va a absorber mucho más producto. Entonces, les reitero, varía y la recomendación es hacer una prueba. Sin embargo, lo normal, lo usual, pues sí es que el pañete o revoque pues tenga una absorción mayor, ¿sí? Entonces, esto lo comento para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, la ficha técnica habla de un consumo estimado más o menos de 200 gramos por metro cuadrado, pero pues eso estamos haciendo alusión a una superficie que digamos tiene relativamente poco consumo. En alguna ocasión en un proyecto, en un par de proyectos, en un proyecto tuve la posibilidad de cliente que quería hidrofugar una fachada que era en concreto, pero en concreto abujardado. Eso, el poro es demasiado grande y la prueba dio demasiado consumo porque, pues, como lo vamos a ver en unas pruebas, unas láminas más adelante,
él absorbe demasiado y absorbe demasiado. Y el caso del pañete, del edificio en pañete, pues también en este caso era un pañete relativamente normal, sí protegido con impermeabilizante integral y bien adherido, pero pues sí, obviamente el pañete también absorbía más, más producto que la zona donde era el ladrillo, ¿vale? Entonces, pues para comentarles ese par de puntos. Bueno, entonces, dentro de lo que son los hidrófugos tenemos una pequeña pirámide y la pirámide está dividida en dos, ¿vale? Está dividida en dos. Del lado izquierdo, base agua y del lado derecho, base solvente. Del lado izquierdo, arranquemos con el lado izquierdo se llama Zika Transparente 7W. El 7 hace referencia a, una, a un periodo de vida estimado, es aproximado, más o menos 7 años. Y la W hace referencia a que es base agua. Entonces, es un producto que se puede utilizar en cualquier fachada, ¿sí? Para cualquier fachada. Sin embargo, tiene más valor y sentido, o digamos más, es más apreciado cuando lo utilizan en zonas de pronto que no son tan bien ventiladas, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, es un producto que es base a agua, no tiene olor, no tiene solventes, entonces se utiliza mucho en casos, por ejemplo, cuando se va a hidrofugar un edificio y es un tema de mantenimiento y pues hay personas viviendo, entonces en las zonas interiores, en los puntos fijos y en las zonas de los patios interiores, eh, se, se sugiere utilizar este producto que es base agua, pues más que todo como para un tema de, de tener como menos impacto y no pues molestar de pronto a los habitantes de esa edificación. Y usualmente las fachadas ya hacia el exterior, pues ya manejamos los que son base solvente. Y los que son base solvente, perdón, tenemos dos grupos de edades, básicamente el 5 y 7, que están referidas a más o menos a la durabilidad aproximada, y están el 2, 10 y el 12, ¿vale? Mm, pues el 10 y el 12, pues obviamente pues tienen un periodo de vida estimado mucho más alto, sobre 10 y 12 años. Perdón. Y dentro de todas estas opciones, digamos, de los que son base solvente, el que más le interesa a la gente y le gusta a la gente es el Chica Transparente 10. Digamos que porque pues es una muy buena durabilidad, como veíamos al inicio de la charla, pues también la idea es uno hacer unos mantenimientos a las fachadas en donde pues no haya que hacer un mantenimiento periódico muy frecuente. Entonces el 10 años es como una buena combinación como también entre tiempo y precio, pero pues igual todas las opciones funcionan conforme a lo que les he comentado en temas de durabilidad. Bueno, y a veces de pronto la gente se pregunta, bueno, y ese tema de los hidrófugos y las fachadas, y ahorita hablaba de que en una fachada en unos absorbe más o en otros absorbe menos. Sí, entonces, básicamente, ¿por qué es? ¿Y por qué se recomienda hacer los temas de las pruebas de consumo? Básicamente porque los hidrófugos están compuestos por un elemento que se llaman silanos, un silano. Y un silano es una partícula que tiene un diámetro, ¿sí? Un diámetro entre 0,4 y 1,5 nanómetros. Nanómetro, pues uno como que le suena como que es una cosa de una medida, pero como que no lo tiene en la cabeza. Entonces un nanómetro es una medida, pero muy, muy pequeñita, o sea, milésimas de veces más pequeña que un milímetro. Entonces acá, para tratar de ilustrar un poco, tengo este par de comentarios. Entonces, en un milímetro equivalen aproximadamente a 1.000 micrómetros. Si un milímetro tiene 1.000 micrómetros. O sea, si un milímetro es chiquitico, imaginémonos 1.000 veces, dividir un milímetro 1.000 veces. Lo tenemos un milímetro y lo vamos a dividir aparte 1.000 veces más.
y eso es un micrómetro. Y un micrómetro, a su vez, hay que dividirlo otras 1000 veces para llegar a un nanómetro. Entonces, ¿sí? Entonces, de 1 milímetro lo dividimos entre 1000 y otra vez lo volvemos a dividir entre 1000. Entonces, y ahí llegamos a un nanómetro. Y estamos hablando de que un silano apenas tiene más o menos un nanómetro, para hacer la cosa más fácil, un nanómetro. O sea que es una medida que es un millón, una millonésima parte de 1 milímetro, prácticamente. Una millonésima parte de 1 milímetro, es decir, una partícula que es demasiado chiquita. Entonces, por eso es importante, les reitero, el tema de hacer una valoración en la superficie, una medición previa para ver cuál va a ser el consumo, porque son micropartículas lo que estamos colocando en la superficie para hacer un tema de protección. Entonces alguien va a decir, "Uy, no, pero eso tan chiquito y tan pequeñito, ¿eso cómo me va a ayudar? ¿Eso cómo me va a ayudar?" Entonces, bueno, aquí esto lo va a pasar un poquito rapidito para no demorarnos tanto. Hay un tema de capilaridad. Entonces, cuando una fachada que tenemos en ladrillo, que es usualmente lo que sucede, pues los ladrillos no son sellados totalmente, tienen unos poros. Y entonces resulta que entre más pequeñito sea el poro, pues digamos como que más absorbe y más sube el agua, más sube el agua. Entonces es un tema de medición capilar, básicamente, como vemos acá en la imagen, entre más pequeño es el diámetro del poro, pues el agua más va a subir. Entonces, por eso también de esa misma manera tenemos que atacar la fachada con algo que sea muy pequeñito para que nos defienda mejor de esa capilaridad, ¿vale? Entonces, aquí vemos una imagen de unos sustratos que les llamamos hidro, hidrofóbicos, ¿cierto? Que repelen el agua. Miren, esto es lo que le llamamos el efecto perla, ¿sí? Este es el efecto perla y esto es la apariencia que deja una superficie cuando está protegida con un sistema hidrófugo. Digamos que pues, esto puede variar un poquito de cierta del tipo de producto, el número de capas, pero básicamente este es el aspecto que llamamos el efecto perla y sucede cuando colocamos un hidrófugo. Entonces lo que decimos cuando colocamos una superficie con hidrófugo, le llamamos que se genera un efecto sombrilla. Entonces el efecto sombrilla es básicamente que todos esos silanos, estas partículas chiquiticas, se van acumulando y se van colocando, y lo que hacen es como una protección, como una sombrilla, de tal manera que cuando llega el agua, la gotica de agua es miles de veces mayor que las sombrillitas que tienen. Entonces por eso genera ese esa repelencia como veíamos en la imagen anterior. Y esta repelencia pues nos evita que nos ingrese agua, que como muchas veces es agua lluvia y esa agua lluvia pues muchas veces viene contaminadas con el smog, con sulfatos, con cloruros, que son los que van a deteriorar nuestra estructura hacia el interior, ¿vale? Entonces, digamos, aquí ya vemos, por ejemplo, una fachada que ya le están haciendo un trabajo donde las ventanas están selladas, protegidas, donde estas zonas que van con pintura, digamos, ya han retirado y han mirado como algunas fisuras y ya están resanando las fisuras. Y posteriormente, pues ya para hacer el trabajo de la hidrofugación. Em, las superficies como tal, como les decía, pues tienden a acumular material, acumular smog, acumular también elementos que, como cloruros o sulfatos que se pueden ir adhiriendo a la fachada. Mm, y pues lo importante es que podamos hacer un tema de una limpieza previa antes de generar la aplicación del producto del cicatransparente. ¿Qué ventajas tienen los hidrófugos que vienen listos para usar? No hay que mezclarles nada, no hay que echarles, no hay que ponerles, no hay que quitarles, ya vienen listos para usar. Como veíamos, impide que los muros absorban agua lluvia, ¿sí? Y al impedir esto, pues evita que esa humedad se vaya hacia adentro y evitamos que tengamos humedades hacia la parte interior de la vivienda.
protege las fachadas del polvo y el hollín, como les comentaba. em, no cambia la apariencia del material. Si tenemos un tono de cierto ladrillo, pues así mismo nos va a quedar. Usualmente lo que se ve es un poquito más vivo después de que se aplica el hidrófugo, queda un poquito como más realzado, pero digamos que no cambia la apariencia. Y no forma película y permite que la superficie respire, porque recordemos que un muro ladrillo, pues digamos que de cierta forma también lo que haya en la parte de adentro, pues muchas veces también es un vapor que tiende a salir y pues el hidrófugo no genera ese bloqueo. Aquí esta foto básicamente mostramos más o menos cómo es el proceso de limpieza de una fachada. Em, Se lava con un producto que se llama Cica Limpiador Rinse. El Cica Limpiador Rinse es un ácido, pero es un ácido que, digamos, no es tan agresivo con el ladrillo o con el concreto donde se aplica. Digamos que hay costumbre muchas veces utilizar otro tipo de ácidos que digamos que con el tiempo, después de 3 5 años, el ladrillo se empieza como a descascarar y ese efecto es del ácido que está dentro que quedó dentro de esa matriz de ladrillo y con el tiempo empieza a deteriorar ese ladrillo, ¿vale? Entonces el Cica limpiador rinse básicamente para retirar como los excesos que pueden haber de mortero o lechadas pegadas, ¿sí? Y el Zika-War 719 que básicamente es un desengrasante. Entonces, si tenemos una fachada que está con hollín, si con smoke, pues utilizamos el Zika-War 719 que es un desengrasante. Y pues muy importante el tema de reparación de fisuras que pues se hace previamente al lavado, al limpiado. Acá tenemos, como veíamos, aquí esto es una superficie en concreto, donde la están limpiando, que está expuesta, una zona muy expuesta a temas de smog, y están limpiándola con el Zika-War 719, ¿vale? Y el Zika limpiador rinse, entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, esto es que una fachadita en ladrillo que está toda llena de mortero de pega, y al limpiarla y lavarla con el Cica limpiador rinse, pues ya nos da la apariencia real de cómo es el ladrillo, pues para que se nos vea muy bonito. Este es un producto que se puede utilizar diluido hasta en 5 veces, o si la zona está demasiado mm, llena de mortero, pues también lo podemos utilizar puro. Lo importante es que siempre también al final hay que colocarle abundante agua para sacar los excesos del producto, porque pues para evitar los daños, pero igual este producto es mucho menos agresivo que los ácidos tradicionales. El producto se puede aplicar con rodillo, con brocha fumigadora, no tiene ningún problema. Y después de que se aplica una capa, se deja secar y luego se aplica otra capa. Y en esta imagen es bien importante porque a veces la gente pues quiere saber qué tan bien quedó hecha la impermeabilización, es decir, qué tan repelente queda a la superficie. Entonces, si uno quiere hacer esa medición, se hace con esta pipetica, que es una probeta especial, que es en vidrio, que se pega a la pared, ¿sí? Se pega aquí a la pared con una plastilina. Una plastilina se puede colocar acá, se llena de agua y se deja un tiempo, se deja unas horas. Ahí eso es un procedimiento que hay. Se deja un tiempo y lo que observamos es que, pues si el agua baja, es porque el muro tiene algo de permeabilidad. Si el agua no baja o baja media rayita o máximo una rayita, pues significa que el muro no está absorbiendo agua. Entonces, digamos que es una prueba importante que podemos hacer si queremos validar que nos haya quedado súper bien hidrofugada en la fachada. Esta pipeta se llama pipeta de Karsten, y se puede utilizar para este tipo de pruebas las personas que, digamos, estén en contacto con este tipo de trabajos. Es como una herramienta de trabajo, básicamente. Vale, entonces tenemos aquí las diferentes presentaciones, SICA transparente 7, 10 y 12 en base solvente. Y el SICA transparente 7W, que pues es base agua, ¿vale? La aplicación de ambos es similar. El SICA transparente 7W
es base agua, es de un aspecto un poquito lechoso, es blancuzco lechoso. Los bases solventes son, pues se ven como transparentes y pues tienen olor a solvente, ¿vale? Y aquí en esta foto les muestro, pues, les muestro cómo se ve ese efecto perlado, si alcanza a ver el efecto perlado en una superficie que previamente se limpió con Cica limpiador Rinse. Miren cómo queda el ladrillo que se ve como más realzado, se ve como más vivo. em, y posteriormente se les aplicaron las dos capas de Cica transparente. Entonces digamos que este es el aspecto que tiene una fachada recién hidrofugada. Este efecto perlado digamos que se ve muy vivo los primeros 3, 4, 6 meses. Ya con el tiempo, ya ese efecto perlado no se ve tanto, sin embargo, no significa que el producto no esté funcionando y que haya sucedido algo, no, no pasa nada, eso es un tema normal, es un tema ahí también de tensiones superficiales, pero es normal que pase, pero sin embargo, la protección hidrófuga pues va a seguir durante el tiempo según la referencia de Zika transparente que hayan comprado. Si es Zika transparente 10, más o menos 10 años, ¿vale? Mira si de pronto hay alguna consulta, no hay consultas por acá, ok. Vale, entonces, básicamente eso es lo que les quería comentar. Acá tenemos otra foto de una fachada. Miren que este es un ladrillo que es diferente, ¿no? No es que esté sucio, no es que esté nada, sino que el ladrillo es así, es un poquito como opaco, pero también se alcanza a ver el efecto perlado sobre la superficie. Miren que aquí se aplicó agua y se ve el efecto perlado. En esta zona acá del fondo no tiene agua y pues se ve como la apariencia normal. ¿Vale? Importante también en los trabajos de fachadas hacer los sellos con silicona. La Cicacil E. ¿Qué ventaja tienen nuestras siliconas? Que son siliconas genuinas, que no son siliconas expandidas, es decir, que no tienen solventes. Son bases acéticas y pues tienen olor a ácido acético, pero no tienen solventes. Es decir, que después de que secan, va a seguir con el mismo volumen. Si tú haces un cordón de, no sé, por decir algo, 5 milímetros en fresco, pues cuando seque y con el tiempo va a seguir con los 5 milímetros. Es decir, no pierde volumen y pues eso garantiza que tengamos un sello duradero por mucho tiempo, ¿vale? La ventaja de la silicona, de la Cicacil es que pues es resistente a los rayos UV, y usualmente se utiliza transparente, pero esta silicona viene en colores, viene blanca, viene negra y viene gris, ¿vale? La Cicacil C es otra referencia de silicona, esta digamos que no tiene olor, y pues, pues también es una opción para utilizar en las fachadas. Listo, aquí vemos unas imágenes de colocación de siliconas y ya. Y como última parte, comentarles acerca de otro elemento, otro sistema que es complementario, porque estamos hablando de un tema de fachadas, pero para prevenir las humedades interiores o corregirlas. Entonces, ese es un producto que nos ayuda mucho para el tema de las humedades interiores y aquí nos enfocamos solamente al primer piso de la vivienda, solamente al primer piso donde muchas veces hemos tenido temas de humedades en el primer piso, seguramente algún familiar o nosotros mismos, o algún conocido, un tema de humedad que se genera en la parte del primer piso por efecto del agua que sube por capilaridad, como lo veíamos, y se refleja en los muros. Entonces, esta es la apariencia que usualmente vemos, ¿sí? Que son en los primeros pisos y es generada por la humedad que sube por la cimentación y se refleja y va dañando el estuco y la pintura, ¿vale? Pues así es como se ve. Usualmente, ¿qué hay que hacer? Pues retirar todo, ¿cierto? Retirar todo lo que está malo, colocar un pañete impermeabilizado con Cica 1, posteriormente colocarle un producto que se llama Impermur, que es una barrera, es un producto líquido, pero genera una barrera alcalina para evitar que el agua siga saliendo por ahí, la humedad, y después se hace ya el estucado y y la pintura, ¿cierto? Esto es para interiores, ¿cierto?
o exteriores. Digamos que para ahorrar, digamos, todos esos pasos, Sika lo que tiene es este producto que se llama Sika Monotop 123. Sika Monotop 123 muros. ¿Cuál está escribiendo? Vale, entonces, vale, es varias información, vale, mucha información que pasa ahí un poco rápido. Este video lo pueden encontrar por YouTube, lo pueden encontrar si Monotop 123 y encuentran este video. Entonces, básicamente es para controlar las humedades por humedades ascendentes, ¿vale? Las humedades ascendentes. Y vamos a ver aquí otro video para explicarlo también, de cómo se aplica y cómo se utiliza. Sika Monotop 123 muros impermeabilizante de color blanco para reparaciones sobre muros con humedades ascendentes. 1. Impermeabilizante antihongos. 2. Nivelador de hasta 5 milímetros. 3. Estuco de alta blancura. Raspe la superficie levantando la pintura y estuco afectados hasta llegar al pañete. Sacuda la bolsa en todas las direcciones para homogeneizar el producto. Mezcle 3 partes de Sika Monotop 123 muros por una parte de agua en volumen. Humedezca la superficie. Aplique la primera capa de Sika Monotop 123 muros con llana metálica. Espere 4 horas para que el producto seque. Lije la superficie. Después de 24 horas puede pintar. ¡Y listo! Vale, entonces como se dan cuenta es un producto que es muy fácil de utilizar, viene en polvo, solo se le coloca agua, una parte de agua por 3 partes de polvo, se genera una masilla y con esa masilla, digamos que hacemos la reparación de la zona que previamente retiramos que estaba deteriorada. Es importante que cuando coloquemos este producto en la superficie hay que humedecerla, ya que para evitar que la superficie del muro digamos que le quite agua, le robe agua a esa masilla que estamos colocando. La gran ventaja de este producto es que es estuco, es impermeabilizante a la vez y es antihongos. Entonces, digamos que son 3 pasos en uno que podemos hacer. Tiene otra ventaja grande, es que seca en 4 horas. Y entonces el proceso también de lijado y acabado es muy rápido también para finalmente el tema de pintura. Entonces, pues vale, era esto lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, con muchísimo gusto. Y pues nada, aquí siempre a la orden para apoyarlos y acompañarlos en los casos de mejoramientos en las viviendas. Listo, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias a los especialistas por haber sacado tiempo para la capacitación del día de hoy. Recuerden que los lunes, miércoles y jueves tenemos capacitación. A todos una feliz noche. Que estén bien.